¿Qué le digo que abra la Biblia? Porque de esa manera usted va leyendo y dice, yo estoy en ese lugar, yo estoy allí donde ocurrió, ¿verdad? ¿Cuál dijo Lucas? Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante, y esto es de vital importancia que lo podamos aprender. Cada vez que usted lea la Biblia ahora va a decir, wow, yo estuve allí, no me lo contaron, yo estuve allí. A ver, es interesante notar que cada vez que Jesús hacía milagro no había problema, cada vez que resucitaba muerto no hacía problema, cada vez que multiplicaba los panes y los peces para dar de comer no había problema, pero sí había un problema, ¿no? Independientemente si era en Nazaret o si era en Jerusalén. Había un problema muy serio con la comunidad religiosa, con la élite, con la cúspide religiosa de la época, que al parecer eran la cúspide religiosa de Dios. Tenían un problema cuando Jesús se identificaba como el Mesías, sea en Nazaret o sea en Jerusalén. Cuando lo hizo en Jerusalén procuraban matarle, cuando lo hizo acá básicamente fue lo mismo. Aquí él dice lo siguiente, en el versículo 16 dice, vino a Nazaret, Jesús, ¿verdad? Vino a Nazaret donde se había criado. O sea que vemos dónde Jesús se crió. No nació acá, acá se crió. ¿Dónde nació él? Betlehem. La casa del pan. No, Belén. Betlehem. Una ciudad que yo amo y más con mis hermanos que viven ahora ahí. Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, que es el día donde por lo general se reunían en la sinagoga. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Claramente una profecía que está relacionada con el Mesías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él se abrió y dijo, muchachos, acá no tienen que buscarlo más, el tiempo se ha cumplido, el Mesías lo tienen a ustedes allí. Entonces, como buenos personajes, dice la Biblia que, y comenzó a decirles esto, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, imagínate, ¿verdad? Al oír estas cosas se ponían como que, claro, como que había una elección sobre pueblos que al parecer eran paganos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. ¿Verdad que estamos fuera de la ciudad? Y lo llevaron hasta la cumbre, aquí, del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. La pregunta es, ¿cómo haces para pasar por en medio de una multitud furiosa que lo que quiere es empujarte para allá? ¿Es posible? Claramente que no es posible, ¿verdad? Y si lo lograron traer hasta acá, ¿qué impidió que lo empujaran? Si lo trajeron hasta acá, ¿sí o no? Acá la pregunta es una. El aprendizaje que tenemos que tener aquí nosotros es de vital importancia. Cuando alguien está en el centro de la voluntad de Dios para su vida, es imposible que te mueras antes de tiempo. No estaba profetizado que el Mesías iba a morir en Nazaret. ¿Se entiende? Entonces, hay gente que le tiene miedo a la muerte, pero le tiene miedo a la muerte porque vive alejado del propósito de Dios para su vida. Si nosotros queremos garantizarnos que no vamos a morir antes de tiempo, debemos entender que debemos estar en el centro de la voluntad
de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito más glorioso que puede tener una persona en la tierra? Comprarse la casa que siempre soñó, comprarse el carro que siempre anheló, alcanzar el sueño que siempre quiso. No, todo eso queda aquí en la tierra. Lo único que nosotros nos podemos llevar de esta tierra es la obediencia al propósito que Dios trazó para nuestras vidas. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús le manifestó a los hermanos en la sinagoga de Nazaret? Hey, muchachos, yo soy el Mesías que se había profetizado. Entonces, yo he venido a cumplir una misión de celestial y por supuesto que la voy a llevar a cabo. Ellos no pudieron soportar que Jesús se identificara con el Mesías. Si hay algo que Satanás, porque no mire a la gente, mira a los demonios operando dentro de la persona, queriendo acabar con la vida del Mesías. A ver, si hay algo que Satanás odia, es ver cómo las personas pueden encontrar su propósito en la tierra. Esto es de vital importancia. Jesús agarró, llegó hasta acá, todos le van a empujar. ¿A dónde me van a empujar si el Mesías no puede morir despeñado desde una cumbre? El Mesías tiene que ir, llevar como oveja al matadero, no tiene que abrir la boca y va a morir en un madero porque esa es la profecía. Así que quédense tranquilos en ese aspecto. Si se mantienen siempre en el centro de la voluntad de Dios para sus vidas, no habrá diablo ni gente que los pueda destruir. Estamos en el lugar donde Satanás no puede vencer a los hijos de Dios. Amén.